Damos inicio a la reunión científica, por favor. Va a coordinar el doctor Diego Tropper. Buenas noches a todos, buenas noches a los que están conectados por vía Zoom y vía YouTube. Hoy tenemos una reunión científica con dos expositores, el doctor Eduardo Jalush y de Tucumán, el doctor Ricardo Páez. Sí, vamos a arrancar con el doctor Eduardo Jalush. ¿Sí? El doctor es flebólogo jerarquizado, es de la ciudad de Salta, es presidente de la Sociedad de Flebología y Linfología de Salta, y después de realizado la exposición, vamos a hacerle algunas preguntas de acuerdo con los coordinadores. El doctor Páez, después viene usted y vamos a subir al estrado al otro comentado. ¿Va a pasar? Subir. Por favor, exactamente. Eduardo. Perfecto. Mm, Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes para compartir un tema que tiene sus bemoles y siempre necesita actualización. Entonces, vamos a hablar hoy de la clasificación de las anomalías vasculares del año 2025, sobre todo haciendo hincapié en sus orígenes y en la evolución. ¿Cómo pasa? Ahí está. Bueno, antiguamente, cuando se veían anomalías vasculares, se hablaba si se trataba de malformaciones del desarrollo o tumores neoplásicos. Dupuytren hablaba de tumores eréctiles, otros hablaban de una proliferación endotelial inflamatoria, inclusive unos decían que unas formas se podían convertir en las otras. En el siglo XIX, como dato pintoresco, se ya hablaba de nevus maternus o stigma metrochelis, queriendo decir que si la madre durante el embarazo deseaba una frutilla, al niño le iba a salir una mancha de frutilla. O si la madre en el embarazo odiaba el tocino, le iba a salir una malformación con forma de tocino. Con los inicios de la histopatología, ya empezó a aparecer el término angioma o hemangioma, y durante todos los tiempos posteriores se empezó a usar esos términos en forma extensa. Los términos hemangiomas en fresa, manchas de vino porto, hemangioma cavernoso, linfohemangiomas, nebus flameus, todos eran medios descriptivos de lo que se veía, pero se generalizaba con el término hemangioma. Pero esa expresión, al usarla tan generalmente, estaba denominando un montón de patologías que tenían histología diferente, fisiopatología diferente y evolución clínica diferente, lo que llevaba en muchos casos a confusiones en la terminología por un desconocimiento también fisiopatológico que llevaba a tratamientos y diagnósticos inadecuados, muchas veces incompletos o de difícil solución. Un punto en bisagra fue la clasificación de anomalías vasculares propuestas por el doctor Mulliken y la doctora Glowiacki en 1982. Marcaron un antes y un después en la medicina de estas patologías, cambiando de ese enfoque descriptivo que había, basado en el aspecto que tenían las lesiones, por un enfoque realmente biológico y funcional. Y se hizo una gran diferenciación entre, por un lado, los hemangiomas o tumores proliferativos con involución, o sea, hemangiomas o tumores vasculares, y por otro lado, las malformaciones vasculares, que eran en realidad errores estructurales. En este enfoque histológico permitió guiar el diagnóstico y tratamiento clínico adecuado para distinguir entre las anomalías de crecimiento neoplásico o las anomalías morfológicas. Entonces, ¿cómo hizo
esta investigación, Mulliken, que realmente me pareció muy interesante cómo se manejaron y son esos trabajos que a uno lo admiran cuando ve lo que se logró hacer con esto. Primero hizo una evaluación histológica. La evaluación histológica veían la membrana basal y veían si la membrana basal era engrosada, o sea, multilaminada, era un signo de que había proliferación de células. Veían también en la histología la proliferación de esas células endoteliales, o si no se observaba que en vez de ser proliferación de células endoteliales, eran elementos vasculares anormales. También usaron una técnica con timidina tritiada para determinar si una lesión tenía estados de proliferación o involución. La timidina es un nucleósido que detecta síntesis activa de ADN y eso nos está marcando si estamos en un estado proliferativo o no. Y por otra parte, fuera de la histología, la evaluación con timidina del estado proliferativo lo relacionaron con la evolución clínica. Este es el título de la presentación del año 1982 y tenemos por un lado los hemangiomas o tumores vasculares y por otro lado la otra gran diferenciación de las malformaciones vasculares. Entonces, ¿cómo hacían? Los hemangiomas que estaban en fase proliferativa, ¿qué encontraban? Encontraban hiperplasia endotelial con incorporación de la timidina, que indicaba que había un factor proliferativo. La membrana basal estaba multilaminada, quería decir que había formación de células endoteliales, y la clínica decía que había un crecimiento rápido, sobre todo en la primera infancia. En los hemangiomas que estaban en fase involutiva, se observaba que ya en la histología había fibrosis y que había depósitos de grasas. La marca con timidina tritiada estaba ausente o muy disminuida y el crecimiento, que había sido rápido, luego iba a la regresión. En cambio, por otro lado, están las malformaciones vasculares que no incorporan la timidina tritiada, no tenían engrosamiento del endotelio, generalmente están presentes al nacer, crecen proporcionalmente con el niño y están constituidas histológicamente por capilares arteriales, venosos o linfáticos, que muchas veces están combinados. Entonces se creó la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares en 1992, pretendiendo unir a todos los especialistas que en alguna forma tenían acción en el diagnóstico, en el tratamiento de estas patologías. Y acá están ya en este año, en mayo del 2026, haciendo el siguiente congreso. Entonces, ¿qué lograron con toda esta clasificación que fue elaborada primero por un comité científico de la ISBA? Fue revisada en el Congreso de Madrid de 2024 y se buscaba facilitar la comunicación internacional, la estandarización de la terminología y mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Aquí está el artículo que en el año 2025 publican esta clasificación y entonces entramos que en realidad el grupo más grande genéricamente sería el de las anomalías vasculares, que son todos los trastornos del sistema vascular que resultan ya sea del crecimiento o formación inusual de vasos sanguíneos, venas, arterias capilares o linfáticos. Y aquí está un cuadro donde se explica esquemáticamente esta clasificación. Por un lado, acá, grande, tumores vasculares o hemangiomas. Estos son los hemangiomas verdaderos, los tumores vasculares. Por otro lado, están las malformaciones vasculares. Y por otro lado, hay un grupo de patologías que no pudieron ser unidas en esta clasificación por distintas razones que se llaman
anomalías vasculares potencialmente únicas y que todavía están ahí sin lograr clasificarse bien. Dentro de los tumores vasculares son los típicos que observamos mucho en la infancia, pueden ser benignos, borderline o malignos, y las malformaciones vasculares son las que observamos ya en pacientes mayores a la adolescencia, que también se pueden ser de flujo rápido o de flujo lento, y dentro de estas pueden ser capilares, linfáticas, venosas y combinadas, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, primero, hemangiomas o tumores vasculares, ¿qué son? Son una proliferación celular anormal de origen endotelial. Tienen un comportamiento biológico variable y pueden ser congénitos si están formados en la vida intrauterina y presentes al nacimiento, o adquiridos cuando aparecen después. Tienen en general una evolución en 3 actos, una fase proliferativa, una de involución y una residual, aunque vamos a ver que no en todos los casos ocurre así. Este es un cuadro muy importante donde vemos aquí marcada la instancia del nacimiento. Los que aparecen formados antes del nacimiento son los hemangiomas congénitos. Las lesiones que aparecen luego del nacimiento, en este caso, son los hemangiomas infantiles. Los hemangiomas congénitos pueden aparecer en la fecha de nacimiento e involucionar rápidamente. Estos son los RICH o rápidamente involutivos. Los hemangiomas infantiles aparecen después del nacimiento, crecen en una etapa proliferativa y luego van reduciéndose en su etapa de regresión y después quedan las secuelas. Estos tienen su involución, pero estos tienen una etapa proliferativa donde es de importancia hacer la detección del marcador GLUT, que es el marcador de afinidad de glucosa y que indica proliferación. ¿Por qué? Porque los que están en esta etapa proliferativa, los hemangiomas infantiles, son GLUT positivos y son reactivos, o sea, responden al tratamiento con propanolol, cosa que no ocurre con los congénitos. Entonces, esas son las cosas básicas que tenemos que tener en cuenta nosotros. Es muy importante en cualquier paciente saber esto, qué pasó en la fecha de nacimiento, cuándo apareció. Ahora, de los hemangiomas congénitos, hay que tener en cuenta unos que luego de pasado un tiempo no involucionan y se mantienen a lo largo de la vida del paciente sin desaparecer. Estos son los no involutivos. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta esto? Porque estos son los únicos que vamos a observar nosotros cuando vemos nuestros pacientes después de la adolescencia. Entonces, se pueden confundir con las malformaciones vasculares, como ya le vamos a decir. Entonces, ¿qué características tienen estos tumores congénitos no involutivos? Que a excepción de los tumores infantiles no involutivos, ninguna lesión vascular de nacimiento presente en un adolescente o adulto debe de denominarse hemangioma o angioma, porque realmente se trata de malformaciones vasculares. O sea que después de la adolescencia, los únicos hemangiomas que pueden ser son los hemangiomas congénitos no involutivos. ¿Y qué características estos tienen? Aparecen en la presentación al nacer, tienen apariencia física de lesiones como telangiectasias, con un halo claro por alrededor. Se localizan generalmente en la cabeza, el cuello, pero también pueden aparecer en extremidades. Son GLUT negativos, o sea, no responden al propanolol, y eso pasa que muchas veces los pediatras empiezan a tratar con propanolol pensando que es un hemangioma y ven que no responden, entonces ahí los identifican a estos. Tienen un flujo sanguíneo aumentado, con temperatura aumentada, son firmes al tacto y tienen una histología que presenta lóbulos capilares de células endoteliales proliferativas, que algunas tienen aspecto de tachuela.
muchas veces hay que hacer la resección quirúrgica porque no responden a los tratamientos habituales. Entonces, no son tan frecuentes, pero los tenemos que tener en cuenta porque tenemos que hacer el diagnóstico con los pacientes que nosotros vemos. Generalmente vemos pacientes más allá de la adolescencia y tenemos que ver si no se trata en un caso de esto. Los tumores vasculares de la infancia, los hemangiomas de la infancia son muchísimos, lo manejan generalmente en pediatría. No puedo detenerme a verlo esto porque tampoco no es lo que vemos más frecuente, pero pueden ser benignos, pueden ser borderline o malignos. Pero vamos a ir ahora más dejando a esto que es más patrimonio de la pediatría y los cirujanos pediátricos, a ver qué son las malformaciones vasculares, que ya vimos que es lo que vamos a ver más frecuentemente nosotros. Las malformaciones vasculares son anomalías estructurales del sistema circulatorio. Se originan durante el desarrollo fetal, o sea que están desde el nacimiento. Muchas veces no las identifican o no se dan cuenta al nacer o se manifiestan después cuando pasa el tiempo o cuando crece el paciente o cuando producen dolor ante traumatismos, trombosis o cambios hormonales. No son crecimientos celulares descontrolados como en los tumores vasculares. Constituyen errores congénitos de la fabricación de los vasos sanguíneos o linfáticos que están presentes desde el nacimiento. Las malformaciones vasculares, si consideramos su flujo, en la clasificación puede ser de bajo flujo o de alto flujo. Si consideramos sus componentes, pueden ser simples o combinadas. Ya vamos a ver cuáles son los componentes. Pero si vemos su ubicación, pueden ser localizadas o multifocales. Y a veces pueden presentarse simples o a veces pueden presentarse dentro de ciertos síndromes y se llaman sindrómicas. Las malformaciones vasculares pueden ser capilares, venosas, linfáticas, arteriales, pero generalmente puede haber una interconexión entre estas o ser mixtas, combinadas. Entonces eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Dentro de las malformaciones vasculares simples, las más frecuentes son las malformaciones venosas. Consisten en venas dilatadas y anómalas que pueden causar dolor, trombosis local y tienen calcificaciones a veces como flebolitos. Acá vemos algunos casos de pacientes. Las malformaciones capilares son las que conocemos como las manchas de vino porto o nebuflamios o mancha salmón. Las malformaciones linfáticas, que pueden ser macroquísticas o de quistes grandes, que responden muy bien a la escleroterapia, o las microquísticas, que son de pequeñas vesículas y son a veces más difíciles de tratar. Después tenemos también los síndromes de bajo flujo, que hay varios síndromes. Dentro de ellos, el que conocemos nosotros más frecuentemente, el Klippert-Trenaunay, con malformaciones capilares venosas linfáticas que producen hipertrofia de la extremidad. También tenemos el ROPS, Maffucci y otros más, pero es como para que tengamos idea entonces la forma sindrómica de presentación. Acá vemos un paciente. Y por otro lado tenemos las malformaciones de alto flujo, en las cuales hay una comunicación directa entre el sistema arterial o el venoso, sin pasar por la red capilar normal, que genera circulación rápida y pulsátil. Y dentro de esta están las malformaciones arteriovenosas que se caracterizan por ser nidos de vasos sanguíneos y las fístulas arteriovenosas donde hay comunicaciones directas generalmente de un solo canal, siendo las más frecuentes las malformaciones arteriovenosas. Y después también tenemos las sindrómicas, dentro de ellas una de las más conocidas, el síndrome de Parkes-Weber, con las fístulas arteriovenosas de alto flujo, crecimiento de la extremidad que puede a veces hasta arrastrar a una insuficiencia cardíaca. Acá vemos una paciente con fístulas arteriovenosas en un antebrazo.
Y después tenemos también como malformaciones venosas, otras que dependen ya de sus órganos, de las arterias o venas con nombres propios, como son las alteraciones, malformaciones venosas en el desarrollo de vena cava, de aorta, de la vena de galeno cerebral, que son las más frecuentes que se observan. Por último, fuera de los hemangiomas y fuera de las malformaciones venosas, tenemos las anomalías vasculares potencialmente únicas que pueden ser aisladas, multifocales o sindrómicas, pero que no han podido ser incluidas fácilmente en esta clasificación y seguirán en estudio y reclasificación. Entonces, ¿qué importancia tiene que tengamos en cuenta esto? La estandarización, mejorar el diagnóstico y guiar a un tratamiento adecuado y favorecer las comunicaciones en toda la investigación clínica. Una de las contribuciones más significativas del Dr. Mulliken a la medicina fue su trabajo en las anomalías vasculares. Fue fundador de la Sociedad Internacional y fue presidente de la Sociedad Internacional de Estudio de las Malformaciones. Su investigación fue pionera y logró, gracias a su trabajo, todo este camino de clasificación que es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de estas afecciones. Tuvo un enfoque meticuloso, comprendiendo la biología y el comportamiento de las anomalías vasculares. Colaboró con colegas de genética para determinar los genes responsables de malformaciones venosas familiares, glomovenosas y malformaciones arteriovenosas capilares. Tiene más de 500 artículos y su libro Anomalías vasculares y hemangiomas es uno de los libros de referencia aún hoy en día. Y no lo conozco ni lo conocí al doctor más que a través de su obra, pero quería también hacerle este homenaje porque él acaba de fallecer en enero del 2026. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar a los comentaristas. No sé si está conectado el doctor Carlos Durán de Venezuela. ¿Está conectado? Bueno, mientras vemos si está conectado el doctor Fernando Lucas, que es jefe del Servicio de Endovascular y Flebología del Sanatorio Colegiales de Buenos Aires y miembro de la Sociedad o del Colegio Argentino de Cirugía. Que comente el trabajo, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a Eduardo, esta brillante exposición y resumen propio de una tesis. Yo creo que estaría muy orgulloso nuestro amigo Cristóbal Papendix si pudiese asistir a esta presentación, porque fue realmente sintética a pesar de ser un tema tan amplio, pero muy interesante y muy completa. Simplemente el comentario que haría es sobre el final de la exposición, donde has marcado perfectamente bien el diagnóstico para poder continuar con un tratamiento, y hablo sobre todo de tanto percutáneo como endovascular. Y ahí es donde se va a diferenciar y vamos a tener el mejor efecto, sobre todo en las malformaciones de alto flujo, que son las más complejas, igual que las fisuras arteriovenosas. Pero si no tenemos muy bien clasificado estos puntos, no vamos a poder llegar a un diagnóstico certero, que en general es angiográfico o de alguna forma centello angiográfico o demás, como lo podemos nombrar, tanto directa, dinámico, como por angiotomografía. Y en segundo lugar, para poder elegir en todo el portfolio o en toda la cartera qué medicamento vamos a utilizar para el tratamiento, que no es sencillo para nada. Pero bueno, quería felicitarte. Muchas gracias. Y bueno, quería comentar algo de lo que dice el doctor, porque claro, lo que pasa es que estábamos hablando de la clasificación, pero esto nos lleva a la terapéutica y a la selección terapéutica. Y en realidad, si bien es muy variable en las diferentes situaciones, hay cosas que podemos tener en cuenta. Hoy en día, muchas de estas patologías a veces podemos tratarlas simplemente utilizando un ecodoppler de alta resolución para identificar, por ejemplo, las malformaciones de bajo flujo. Las malformaciones de bajo flujo en general están respondiendo
muy bien hoy en día con el tratamiento con láser o con escleroterapia. Y dentro de la escleroterapia tenemos que acostumbrarnos a usar otras sustancias que no sean solo el polidocanol, sino está la bleomicina y otros tipos de tratamientos que son muy efectivos, sobre todo son muy efectivos en las malformaciones linfáticas macroquísticas, pero en general las malformaciones venosas nos llevan hacia la escleroterapia y las malformaciones de alto flujo nos llevan más al tratamiento endovascular, ya utilizando coils o utilizando acrilatos o cosas que sean más definitivas, y son realmente eso las cosas que nos van guiando. Pero ya por eso es importante que en el consultorio sepamos cuándo empezó, cómo empezó, si es de alto flujo, si es de bajo flujo, y con eso ya podemos saber para dónde podemos ir. Por ahí con ecodoppler para una malformación de bajo flujo y pequeña la podemos solucionar. En cambio, si es una de alto flujo, tenemos que empezar a estudiar angiográficamente y con otros métodos. Pero primero no podemos ya hablar de angiomita, tengo un angioma, todo, porque eso ya no puede ser. Entonces tenemos que hablar bien de malformaciones, anomalías vasculares, tumores vasculares, alto flujo, bajo flujo, segmentario o El doctor lo que sea. Eduardo Cach quiere hacer una consulta, una pregunta. Realmente, tocayo, una gran felicitación porque ha sido presentado el trabajo, como bien lo mencionó el doctor Lucas, excelente, casi lo mejor que hemos escuchado últimamente. Pero la pregunta es la siguiente, por una experiencia personal que tuve con una nieta mía hace 20 años, que me la atendió justamente Cristóbal Papendiek. Y decidió la intervención quirúrgica de un angioma en la parte de la nuca, en la parte posterior de la calota. Fue una evolución formidable que tuvo, pero la llevé al año al control. Cuando fue al control, año y medio, 2 años después, por eso quería saber si el propanolol, hace 20 años más o menos que se debe estar usando en esto, no sé si se usaba antes, pero él me dijo, si lo hubiese visto ahora, probablemente no la hubiese operado. Seguramente, pero era un caso de, nació con el tumor la chica y anduvo bien. Pero la pregunta concreta es con respecto a esa vena que aparece periorbitaria en mujeres que han adelgazado y realmente tienen un desarrollo mayor que lo normal, y que es un tema de consulta permanente. Un médico del interior me habló por teléfono, distinguido colega, consultándome qué hacía yo en esos casos. Empíricamente decimos, nosotros no lo tocamos las venas. ¿Por qué? Y porque no sabemos cómo va a migrar esa espuma o si puede llegar a tener alguna anastomosis con alguna arteria en esa zona y ser peor el remedio que la enfermedad. Y por eso era la consulta que quería hacerte. ¿Qué opinas sobre el tratamiento de las venas periorbitarias, que suelen ser de problema estético en principio y no tenemos que agregarle una enfermedad? Muchísimas gracias. Bien, doctor, le quería preguntar, ¿a qué edad la operaron a su familiar de la nuca, a su nieta? 2 años. Bien. Bueno, primero para esa parte, yo creo que la tenía en el nacimiento, era una malformación, no era era un hemangioma congénito. Si hasta los 2 años no involucionaba, podemos estar ante un hemangioma congénito no involutivo. Y si hasta los 2 años no involucionaba y no seguía involucionando, primero, los hemangiomas congénitos no responden a propanolol. Entonces son GLUT negativos. De todas formas, a la paciente se le podría haber hecho la determinación con radioinmunoanálisis del GLUT, pero los hemangiomas congénitos no responden al propanolol. Entonces eso es
tan importante en esta clasificación porque nos está dando la respuesta de esto. Segundo, estaba localizado en región cefálica y era como una malformación de las que mostré yo recién. Entonces, seguramente, muy probablemente, el tratamiento quirúrgico era la indicación. Después, cuando habla de las lesiones, yo de venas de la ceja no he tratado, prácticamente no se me ha dado tanto esa consulta, pero sí hemos tratado angiomas en boca y todo eso, y uno tiene que tener las precauciones de que no estamos trabajando en la pierna. Entonces ponemos el paciente en decúbito dorsal, que esté relajado, se inyecta bajas concentraciones y solamente hasta rellenar la lesión, nada más. Bueno, gracias. Tenemos conectados al doctor Carlos Durán, de Venezuela, que es fundador y presidente de la Unidad Vascular de Caracas y coordinador de la sección cardiovascular de la Sociedad de Venezuela de Cirugía. Nos comenta que no pudo escuchar la charla de Eduardo, pero él tiene una vasta experiencia con respecto al tratamiento láser y queríamos que nos dé su opinión sobre si tiene experiencia en el tratamiento de anomalías vasculares. Doctor. Sí, doctor, saludos. Básicamente no me especializo en tipo de hemangioma, lesiones vasculares en los miembros inferiores, no las trato. Básicamente, láser en parte de telangiectasia, venas reticulares. Básicamente, mi opinión lo doy en los injertos cutáneos, que va en la siguiente exponencia. Perfecto, o sea que vos no tenés experiencia con respecto al tratamiento de anomalías vasculares con láser. No, doctor, no los trato. Perfecto, vamos a esperar su comentario en la sección de úlceras. ¿Alguna pregunta en el chat? Yo quiero hacer una mención más también porque en mi época de formación en cirugía vascular estábamos antes de esta clasificación y cuando teníamos un caso así, como pasa el doctor Lucas, nosotros en vez de ir a la clasificación íbamos al doctor Papendick. Entonces a veces ni sabíamos qué había hecho o qué había pasado y fíjese que hoy le estoy dando la respuesta con la clasificación en mano de una cosa que antes era un gran desafío y hoy en día lo tenemos que manejar todos. Exacto, y además, aproximadamente 15 años empezó ya a experimentar con el propanolol y fue accidental. Más o menos 15 años, no llega a 20 años. O sea, en el momento que lo operó Cristóbal todavía no se utilizaba. Y como muchas cosas, muchos elementos, fue accidental por la utilización de los cardiólogos pediátricos y terapistas pediátricos de utilización de propanolol en alteraciones cardiovasculares congénitas y vieron que había resolución de este lote de malformaciones, como comentó Eduardo. Eso por un lado. Y por otro lado, coincidentemente, la consulta que usted hizo de la vena facial, coincido con Eduardo por una cuestión estético-cosmética de la cara, pero tuvimos 2 casos presentados en un chat latinoamericano, exactamente la pregunta que usted hizo. El consenso en general y la mayoría de los que somos más viejos ahora, o jóvenes, coincidió en la microcirugía. Una microflebectomía sintética que no deja ninguna marca y uno por lo menos se reserva con la antigua intervención quirúrgica cualquier complicación que sería tremenda en la cara, ¿no? Pero bueno, quería hacer este comentario porque la mayoría dijeron una micro y como la mayoría de nosotros que hacemos escleroterapia, ¿no? Con el momento cronológico entre la operación y cuando Papendick va a hacer comentario. Exacto. Aclaro que encima el tema del propanolol actúa porque disminuye los factores de crecimiento dentro del endotelio y como hemos visto, todo esto actúa entonces en los momentos proliferativos de estas malformaciones, cosa que en las congénitas ya han evolucionado intraútero y cuando viene el nacimiento directamente ya disminuye su crecimiento o no siguen creciendo extraútero. Entonces, por eso nos responden al propanolol. Claro, y, perdón, un detalle no menor. Siempre, porque en general lo tratan o cirujanos vasculares pediátricos o pediatras o dermatólogos, siempre con el seguimiento de un cardiólogo pediatra o un
pediatra terapista que maneje complejidad. O sea, siempre en seguimiento del propanolol, que son dosis casi homeopáticas, pero tiene que estar controlado ese chico porque puede llegar a haber alguna complicación. Nada Bueno, más. en honor al tiempo, vamos a tener que pasar al próximo expositor. Gracias, Eduardo. Excelente tu conferencia. Vamos a presentar a un tucumano, especialista en flebología y linfología del Hospital Centro Salud. Nos va a hablar de su experiencia en el injerto libre de piel en úlceras gigantes de miembros inferiores. Ricardo Páez. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a hablar de mi experiencia en el uso del injerto de piel en las úlceras venosas. Bueno, el trabajo este lo hicimos en la unidad de flebología y linfología de nuestro hospital en conjunto. Bueno, voy a presentar la experiencia. Como definición, en sí un injerto es la extracción de un fragmento de piel sana desde un área o sitio donante y su posterior transferencia a otro sector donde la piel se encuentra ulcerada. Hay muchas definiciones, pero esta me pareció más como que resume lo que sería el trabajo. Lo importante de este fragmento es que se encuentra privado de soporte sanguíneo y deberá nutrirse en su lecho receptor. De muchas clasificaciones vamos a destacar lo que sería según el donante, puede ser un autoinjerto, isoinjerto, aloinjerto o senoinjerto. Y según el espesor puede ser total o parcial. El autoinjerto es el que hacemos nosotros por mayoría, que es el trasplante de piel de un sitio a otro en el mismo sujeto. El isoinjerto es entre personas genéticamente idénticas como los gemelos o de la misma especie como el aloinjerto o el que se realiza de diferentes especies, que sería el senoinjerto, que es el clásico de la piel de cerdo liofilizada. Según el espesor, está el injerto de espesor total, pero el que usamos nosotros en su gran mayoría es el espesor parcial, que va de los 0,15 a los 0,50 milímetros, que incluye epidermis y dermis, y se prefiere en las úlceras porque cubre áreas de mayor tamaño y se adhieren con más facilidad. Tengamos en cuenta de que se tiene que nutrir del lecho. Las indicaciones son indicaciones precisas en lo que sería el tratamiento de la patología ulcerosa. Estas indicaciones son la necesidad de tratamientos agresivos en el caso de lesiones donde hay exposición de tejidos, tendones, nervios, cartílago, o que haya una escasa o nula respuesta a los tratamientos y curaciones utilizadas en forma habitual, o cuando la extensión supere a los 25 centímetros cuadrados, o que estén localizadas en zonas articulares expuestas, o que lleven ya más de 6 meses de evolución, o en el caso de recidivas. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos las absolutas, que sería la presencia de neoplasias o infecciones. Estas deberán ser tratadas previamente para poder hacer los injertos. Y en las relativas tenemos la obesidad, la utilización de medicación anticoagulante, trastornos hemorrágicos, uso de corticoides o el tabaquismo. Bien, las condiciones indispensables para poder obtener un éxito del injerto es que la zona receptora esté limpia, bien desbridada para disminuir el riesgo de infecciones y que tenga una buena irrigación. Esto va a ser viable el injerto si el lecho tiene un suficiente tejido de granulación y tuviera una buena vascularización. Y si fuera posible, medir la concentración de biomarcadores como factor predictor. Esto porque básicamente nosotros nos llevamos de la clínica, pero cuando se puedan medir los biomarcadores es importante para ver si va a andar o no el injerto. Después es importante que el área donante sea una piel lo más parecida a la zona receptora. Entonces se utilizan zonas de cercanía, en el caso de muslos, glúteos o región abdominal. Los lechos preparados, bien preparados para el injerto, tienen que tener este aspecto granulante y bien vascularizado. Para eso va a haber que tratar previamente la zona para injertar. El proceso se clasifica en tres partes, digamos, es la secuencia. La inhibición, que es entre 24 y 48 horas,
en donde el injerto absorbe nutrientes por inhibición plasmática a través de un metabolismo anaeróbico. Esto va a estimular la neoangiogénesis. La segunda etapa es la revascularización primaria y anastomosis microvasculares. Los capilares de la zona se alinean y se produce una microanastomosis entre sus vasos. Esto demora aproximadamente 3 días. Y la revascularización secundaria o definitiva es donde se establece una circulación sanguínea y linfática que va entre los 4 y los 7 días. Ahí hay un esquema de lo que yo estaba explicando, cómo se va produciendo el proceso, desde que van migrando hacia la imbibición, luego comienza la neoangiogénesis y ya una vascularización o anastomosis definitiva. Bien, en la técnica que se utiliza es la extracción de un fragmento de piel que sea parcial en el espesor. Se utilizan dermátomos eléctricos o neumáticos, también puede ser una navaja de fino quieto que sería manual, dependiendo del tamaño que necesitemos, y consta de una hoja descartable y se va eligiendo el grosor que se va a utilizar en el corte, de 2,5 centímetros hasta banda de 10 centímetros, ese sería el ancho que se puede regular, como verán ahí en la foto. Y también se puede graduar el espesor. Se recomienda siempre lubricar la zona con vaselina, geles o aceites con buen índice de viscosidad para obtener un injerto de buena calidad. También se utilizó con anterioridad los injertos en sello, que se puede hacer en forma ambulatoria, obteniendo con bisturí o cureta en el caso de lesiones más pequeñas. Y bueno, la zona donante, que suele ser el muslo, cicatriza por segunda intención y se puede realizar en forma ambulatoria. Después, muy importante, en el aspecto técnico, es el uso del mallado. En este caso se crean espacios o se malla o perfora la piel donante. ¿Esto para qué se utiliza? Porque permite aumentar la superficie a cubrir y tiene la ventaja adicional que cuando existen conexiones se pueden drenar. Para eso se utiliza un dispositivo denominado malladora de piel, que extiende y perfora el injerto y de esta manera aumenta su elasticidad y cubre zonas más amplias. Habitualmente la proporción es de 1:15 o 1:3, según las necesidades del paciente. Ahí ves un ejemplo que será una piel mallada, cómo se extiende y las perforaciones ayudan al drenaje en el caso de que haya complicaciones. El injerto de piel de espesor parcial mallado, así queda la malla, la piel mallada y ahí estaría un lecho en condiciones para el injerto en óptimas condiciones. Para la extracción se utiliza el dermátomo eléctrico. Estamos viendo ahí cómo hay que hacer mucha presión y mucha tracción para que salga un fragmento limpio y esté bien con el espesor adecuado. Y ahí ya. Y ahí se obtiene el fragmento. ¿Veis? Así queda la zona donante y después posteriormente se lo coloca en el injerto, en la úlcera. Una vez obtenido y preparado el injerto, se lo ubica en el sitio del receptor. Hay que abarcar el lecho en su totalidad. Se puede fijar con suturas o no y se movilizará lo mejor posible para que se evite el desplazamiento del mismo sobre el lecho receptor y así puede provocar el cizallamiento de estos nuevos vasos que se están formando. Entonces eso es fundamental en los primeros días. Pueden usarse rollos de gasa, compresa o vendajes multicapa y el reposo. El control postoperatorio se hace en reposo de 5 a 7 días inicial, que favorece el contacto entre el lecho e injerto. Esta es la condición indispensable para que sobreviva el injerto. Y se realiza en ese tiempo la primera curación, y que es fundamental y deben eliminarse cualquier tipo de colección. Y que pueden ser hematomas o abscesos si se produjeran. Y en el cuidado de la piel del área donante, se cubre con una gasa vaselinada y va dejando que se vaya haciendo una cicatrización por segunda intención y solo se van retirando los apósitos externos y se va renovando con la vaselina para que quede lubricada la zona. Bien, ¿qué tenemos que lograr? ¿Qué es lo que esperamos con esto?
que tenga un crecimiento similar al resto de los tejidos, que se vayan recuperando con el tiempo los anexos. Es más lenta a la de espesor parcial, tener en cuenta la hidratación permanente de la zona, porque es una zona que tiende a hacer deshidratarse. Y debido a la hiperpigmentación hay que evitar la exposición al sol. Eh, Se produce una contracción primaria del injerto y una secundaria del lecho, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la sensibilidad se recupera en 18 o 24 meses. Bien, para ayudar también se utilizan tratamientos adyuvantes como el vendaje multicapa y nuestro caballito de batalla, que es el sistema de vacío y compactación, que lo usamos antes para la preparación y se lo puede usar ya una vez injertado. Después, factores de crecimiento, parina de bajo peso molecular y plasma rico en plaquetas, también es muy útil. Bueno, actualmente nosotros tenemos una consulta anual de alrededor de 1000 pacientes con úlceras en un año, en 12 meses. En el 2025 fueron un poquito más, 1230. Y de estos pacientes, actualmente, bueno, se injertaron 10 durante ese año, de los cuales 8 respondieron como se estimaba. Uno de ellos presenta un área central con pérdida de injerto por contaminación con pseudomonas, y uno hizo una trombosis y se está tratando en conjunto con el servicio de hematología. Bueno, en un caso clínico testigo, es una paciente que tuvimos de 41 años, con CEAP6, la úlcera de más de 30 centímetros de diámetro, en cara interna y externa del miembro inferior derecho, profunda, con abundante fibrina y áreas de necrosis, mal olor y eritema. Tiene una evolución de 2 años, tratada en el interior con terapias de compresión y curaciones sin éxito. La misma ingresa por guardia, por dolor y por inflamación. Se realiza una tole quirúrgica, se da aviso a nuestro servicio y se inicia tratamiento. Incluye antibiótico terapia, curaciones. Se realizó VAC durante 10 días y mejora el lecho en forma considerable. Y a los 20 días de internación se realiza el injerto y realizándose la primera curación a los 5 días, con una buena vitalidad del injerto, y se externa luego de 48 horas y se cita para control. Actualmente está con buena evolución. En el ingreso, ¿ves? La zona, como les explicaba, bien comprometida. Durante 10 días, un poquito mejor. A los 20 días ya está en las condiciones óptimas para ser injertada. Ahí se hace el injerto. Y acá tenemos una evolución a los 10 días, que todavía le falta para terminar de adherirse. Y ya a los 45 días está con bastante buena evolución. Bueno, como conclusiones, el injerto libre de piel autólogo de espesor parcial sigue siendo el estándar de oro en términos de seguridad, sobre todo en las úlceras circunferenciales. Los procedimientos de injerto de piel tienen una tasa de cierre del 73% en promedio en los trabajos. En general, todos los pacientes que se consideren para un injerto deben someterse a cirugía o ablación según corresponda por insuficiencia venosa. De esta forma se corrigen las anomalías venosas subyacentes que causan estas ulceraciones, y también ayuda a evitar el fracaso. También puede ir seguido de tratamiento adicional para intentar acelerar el proceso, lo que eleva la tasa en úlceras difíciles de tratar hasta un 90% en 5 años, de acuerdo a los trabajos investigados. Bueno, ese es el equipo con el que trabajamos en el hospital. Bueno, quería hablar un poquito de lo que es el sistema de VAC que utilizamos, que es un sistema que se ha ideado en el servicio, en el cual utilizamos en forma artesanal la goma espuma y el papel film. Eso utilizamos para trabajar. Y bueno, aprovechar la ocasión para invitarlos al congreso. Bueno, muchas gracias, doctor. Por mi parte, le voy a hacer 2 preguntas. Dentro de su estadística dijo que el año pasado atendieron 1000 pacientes. Sí, aproximadamente. Solamente a 10 le hicieron injerto. Sí, Solamente 10. más o menos Esa por es el la resto primera, o sea, responde a lo que sería la terapia tradicional. perfecto. ¿Y cuál es la metodología de la preparación del lecho, que es lo fundamental para que un injerto funcione? Bueno, fundamentalmente es de acuerdo a la patología subyacente, al estado de la úlcera, al tamaño. Entonces se harán curaciones, vendaje multicapa. Las curaciones van variando de acuerdo a cómo se presente, si tiene mucha fibrina, si hay contaminación con pseudomonas, si fueran diabéticos, también se trata la patología. Se hace un ecodoppler también para determinar si dónde está el reflujo.
Depende, es muy variable en la cantidad que tenemos de pacientes. Bueno, mientras tanto, Lucas, si nos querés dar una Gracias. devolución, Sí, exactamente. felicitaciones por la presentación y los resultados sobre todo. Dentro de la clasificación, ¿consideran que puede llegar a tener algún lugar el cultivo de piel? El problema del cultivo en la piel es la contaminación cruzada que existe y la digamos, la cantidad múltiple de gérmenes. Entonces, generalmente son mixtas y a veces no es un factor que nos ayude demasiado. Nos llevamos mucho por la clínica, si hubiera dolor, si fuera inflamación, muchas secreciones, si hay mucha linforrea, nos guiamos más. Se toman los cultivos correspondientes, sí, pero muchas veces no nos sirve como un factor, digamos, determinante para tomar la conducta. Pero sí, la clínica es muy importante. Preguntando era si habíamos tenido en cuenta el cultivo de piel. Sí, o sea, como Eso era la una pregunta. opción más, ¿no? Sí, sí. Correcto. No, la verdad que no Por estamos... supuesto que uno lo tiene en cuenta, pero viviendo a tantos kilómetros de donde se hace el cultivo es muy difícil. Seguro, Realmente hemos charlado mucho el tema, pero nunca hemos tenido acceso a esa tecnología. Estando cerca también es complicado para nosotros, pero sobre todo más para futuro, ¿no? Como Yo una- creo una pregunta es una que ¿Puedo preguntar si tienen viendo lo que experiencia están haciendo con los cultivos, Sí, es impresionante. En exactamente. algún momento puede ser una... Una alternativa, sí. Yo te puedo comentar. Lo que quería comentar es que nosotros usamos este recurso en úlceras muy grandes, porque pretender que esa úlcera cierre espontáneamente nos retrasa. Hay infección intercurrente, más lesión del linfático, más lesión de vena, probable trombosis. Entonces, esto es un recurso que a nosotros nos soluciona el problema, porque nuestros pacientes, la gran mayoría son úlceras hemicircunferenciales o cocircunferenciales, ¿no? De acuerdo a la población que vemos. Y además la posibilidad de una buena evolución es meses y meses internados. Meses. Entonces, Podría ser. expansión de tejido, que realmente es fantástica porque nos permite que el injerto pegue y si hay secreciones, si hay linforragia, salga. Va a pegarlo en tu camita. Utilizamos mucho el vendaje multicapa sobre el injerto. Sobre el injerto. Hay preguntas del chat, ¿querés que te las lea? Sí, Dice, buenas noches, consulta, ¿el tratamiento de la insuficiencia venosa lo hace antes del injerto? Por lo general sí, lo hacemos antes del injerto, como para ir disminuyendo también el área a cubrir, porque con el tratamiento de los reflujos hay una importante mejora, igual que lo había mencionado también al vendaje multicapa y bueno, todo lo que son a las curaciones. Entonces eso sí, por lo general se hace antes, porque por lo general ya con el injerto evolucionan bien. Gracias, doctor. Otra pregunta, ¿le puedo preguntar si tiene experiencia en usar bioestimuladores? Por ejemplo, el policaprolactona. No, esa tecnología no contamos. Lo que sí hemos usado ya en las úlceras es el plasma rico en plaquetas. Eso sí tenemos experiencia y mejoran mucho. Muchas gracias, doctor. hola Roberto. Sí. Sí, Eduardo. Hola, ¿qué Doctor. tal? Todos los pacientes que llegan a un CEAP6, sabemos que su tratamiento compresivo en muchas situaciones de su vida ha sido mal cubierto, no ha sido cumplido y todo eso. Yo lo único que veo es que tendríamos que jerarquizar más, porque sé que lo usan y que lo hacen, al tratamiento compresivo, porque vemos que el paciente llega, lo ponen en reposo, le hacen back, mejora, le ponen el injerto, anda bien, todo eso, y yo diría que el tratamiento compresivo tiene una jerarquización mucho mayor de hacer un método adyuvante solamente, sino que... Yo me refería más que nada ya con el injerto puesto. Claro. Pues, obviamente en úlcera, que es mucho más vasto el tratamiento, sí se usa mucho el tema compresivo, sí. Y con el tratamiento también a mí me parece personalmente que
con el paciente, con el injerto ya puesto y funcionando, el tratamiento compresivo prolongado colabora a la evolución de esto, aunque se haya corregido quirúrgicamente o con otro método. Claro, eso se lo va viendo en los controles y se va haciendo la compresión de multicapas también de acuerdo a la necesidad. Sí, sí, tenemos seguimiento. Con la T corta. Bueno, otra pregunta del chat. El injerto de piel porcina versus autoinjerto. ¿Cuál prefiere? No tenemos experiencia en porcina. Sí, pues yo he leído en el caso de la matriz dérmica de origen porcino, sí mejora la úlcera, pero no la cierra completamente, por lo menos con la velocidad que sí lo hace el injerto. Entonces, en eficacia me sigo quedando con el injerto, por lo menos en la que vamos trabajando. Bien, doctor, la presentación perfecta, me gustó muchísimo. Bien, en la experiencia de nosotros tenemos un promedio de 2100 cierres con láser 1940. Obligatoriamente siempre hacíamos el manejo hemodinámico, cierre de la safena mayor, safena menor. Tenemos un promedio de 120 C6, ¿ok? Cerramos la safena en el mismo momento, hacemos limpieza quirúrgica y en todos los casos, hacemos injertos en estampilla. Básicamente, en el mismo momento usamos factores de segunda generación, PRFI, que es en forma líquida, y PRF en membrana. Básicamente, eso nos ha ayudado a hacer una especie de cemento que ayuda al injerto a estar protegido desde el punto de vista de la sobreinfección. Usamos en todos esos injertos, hemos hecho 120 casos, cierre endovascular, injertos de estampilla, factores de crecimiento de segunda y tercera generación. Eso nos marca la diferencia en un cierre promedio en menos de 3 meses, a diferencia de los tratamientos convencionales. Luego, el año pasado hicimos promedio 320 injertos en estampillas en la unidad de cuidado de heridas. Tengo, digamos, mis asistentes, los doctores que están aquí al lado de nosotros. Básicamente, ellos se encargan de rutina de hacer los injertos en las úlceras venosas que no operamos. ¿Ok? Entonces, sí, evidentemente es una herramienta económica, es una herramienta útil y básicamente el punto positivo de usar el PRF en forma de membrana o el PRF en forma líquida nos ha ayudado a potenciar y a proteger esos injertos de una forma muy eficiente. Bueno, muy bien. Creo que primero gracias al doctor Pablo Jorat por la convocatoria. Creo que tanto la técnica y el trabajo son excelentes. Me parece que una técnica que puede lograr que en 45 días una herida de ese tamaño que presenta el doctor y su equipo, la verdad que es excelente. Toda toda la estructura que tienen ellos montado, logran ese resultado. Mi pregunta viene, tengo dos preguntas para el doctor en base a su experiencia el trabajo, es, primero, cuando hace la preparación de la zona receptora, habló de... Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí, sí. Deja el teléfono, Roberto. Perfecto. O estás hablando por Zoom. ¿Se escucha? Sí. Bueno, la pregunta es al doctor, ¿cómo el doctor prepara específicamente, sé que lo nombró en el trabajo, pero cómo prepara la zona receptora? Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta, que creo que también la contestó, pero me gustaría que se explaye sobre eso, es ¿cuál es el momento o cuál es el paciente en el cual en qué momento elige hacer este tratamiento y no el tratamiento quizás, por ejemplo, de vendaje multicapa? Esas serían las dos preguntas para el doctor. Bien, con respecto a la primera pregunta, de acuerdo a la etapa en la que esté el estadio de la úlcera, hacemos una preparación y de acuerdo a qué patología subyacente tenga, si los reflujos están, de acuerdo a cuál sean, si es por perforantes o si es por vena safena, si tuvieran infecciones, si tuvieran tratamientos por diabetes o que haya linfedema asociado o linforragia, entonces se lo va tratando, serían dos etapas previo al injerto y lo que sería ya durante ya el acto quirúrgico, se hace o se puede hacer toalé como en la paciente anterior, de acuerdo a cómo se van presentando los pacientes. Entonces se hace una preparación de acuerdo a cómo está la evolución de la úlcera. Como hablamos en las indicaciones decíamos que tiene que ver también el tamaño, tiene que ver la patología subyacente
y si hay infecciones asociadas o si hay exposición de tendones, todo eso se va tratando de hacerlo granular al tejido de la úlcera receptora para poder tener una opción para hacer el injerto. Y con respecto a la segunda pregunta, era con respecto al... ¿Me repite esa parte? La segunda es, ¿en qué momento específico decide usted y su equipo que va a ir por ese tipo de Bien, tratamiento y bien, no seguir el perfecto. tratamiento tradicional? Bueno, eso es muy variable porque generalmente ya viene con los tratamientos previos. Lo que sí tratamos de buscar lo que se llama la oportunidad quirúrgica del injerto y que es un momento preciso en el cual logran una granulación adecuada y consideramos que está granulante y con una buena irrigación. Que a veces, si uno demora en hacerlo, pierde la oportunidad esa quirúrgica que estábamos hablando. Perfecto. Bueno, yo para cerrar por lo menos, creo que el Doctor, comentario que hizo hace un rato el doctor Jorrat Eh, fue... ¿Se escucha? sí, se escucha. Sí, listo, con esto cierro. El comentario que hizo el doctor Jorrat me parece perfecto. Es decir, este tratamiento en este tipo de circunstancias, para ese tipo de pacientes, digamos, sirve perfectamente. Soluciona al paciente en menos de 2 meses un problema que podría llevar semanas o años en otras circunstancias. Así que bueno, lo felicito al doctor y a su grupo porque el trabajo es excelente. Gracias. Roberto, Pablo tiene una pregunta para vos. Ah, no, ya. Sí. yo solo te quería comentar, si viste una de las diapositivas, hay en el margen de la úlcera, en el borde de la úlcera, hay un tejido rosado que claramente nos indica que está creciendo piel en ese momento. Como es una úlcera grande y al no poder esperar que crezca piel naturalmente, ese es el momento indicado para poner el injerto sobre el lecho de la úlcera. Para el Porque que vos le estás llamamos, viendo que está creciendo algo de piel. ahí el que le llamamos en el servicio como la oportunidad de hacer la cirugía en ese momento. Porque cuando ya se pasa, volvemos para atrás y hay que volver a iniciar muchos aspectos de la preparación, hay que volverlos a hacer. Entonces, aprovechamos en ese momento y también el aspecto general de la úlcera. Por mi parte, Bien, le quiero preguntar perfecto. al doctor Carlos Durán. Carlos, fíjate que estás muteado. Sí, sí, estoy muteado. Sí, te quería preguntar, vos hablaste de que le hacías tratamiento láser a las afenas y le hacías el injerto. Quería saber cómo es el protocolo, si lo haces todo en el mismo momento, el mismo acto quirúrgico, haces el tratamiento del problema circulatorio y le haces la limpieza y el injerto, o haces una cosa primero, haces el tratamiento circulatorio primero y después el injerto. Sí, doctor, intentamos hacer el protocolo, incluso ya tenemos un promedio de 120 casos en el mismo momento. Cierre endovascular, en el mismo momento limpieza quirúrgica con Versayet. Hacemos factores de crecimiento de segunda generación que uso PRF y M, injerto en estampilla, y la evolución de nosotros ha sido muy eficiente en estos 120 pacientes, a diferencia del tratamiento convencional. Por ejemplo, en el tratamiento convencional hemos hecho promedio el año pasado 300 injertos, pero el tiempo de duración de esa curación de esos pacientes más engorroso, más largo, más costo incluso para los pacientes. Entonces, como ya sabemos o le demostramos al paciente, le decimos, mira, hay un tratamiento más eficiente que realmente va a ahorrar dinero a largo plazo, sería ideal hacer este protocolo, manejo hemodinámico, limpieza quirúrgica, factores de crecimiento e injerto, es lo que intentamos, digamos, ofrecer de entrada a todos los pacientes. Bueno, perfecto, Carlos, y agradecerte la deferencia de estar hoy acá en la reunión científica de la sociedad, ¿sí? Y te esperamos en Tucumán, ¿eh? Vamos, Tucumán. vamos que vamos. Eduardo, Sí, quería hacer una traducción dermatológica de lo que estaban diciendo recién sobre el momento de oportunidad. Cuando tenemos una úlcera que no funciona, está en la etapa inflamatoria. Ellos la llevan a la etapa de granulación y cuando aparece ese tejido rosado, blanquecino, quiere decir que hemos entrado en la etapa de repitelización. O sea que la están mandando en el periodo de repitelización, es el momento de oportunidad. Muchas gracias. ¿queda alguna pregunta por el chat? Bueno, y vamos a ir cerrando, no sé si alguien tiene algún comentario final. Pablo, doctor Páez, doctor, ¿alguna?
Bueno, Felicitarlos a los expositores. bueno, Pablo, gracias por la invitación y bueno, esperamos el segundo viernes del mes que viene para la próxima reunión científica y también invitarlos a todos los que nos están escuchando por Zoom al próximo congreso que se va a realizar en la ciudad de Tucumán, el Congreso Argentino, así que los esperamos a todos. Muchas gracias y buen fin de semana.